Restauración total. Total restoration. Restauración total. Total restoration. Lucas 15:11. Luke 15:11. ¿Lo tenemos, iglesia? Do we have a church? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word is written, the Father, the Son, and the Holy Spirit. También dijo, He also said, un hombre tenía 2 hijos, there was a man who had 2 sons, y el menor de ellos dijo a su padre, and the younger one said to his father, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Father, give me the share of the estates that belong to me. Y les repartió los bienes. So he divided his property between them. No muchos días después, Not long after that, juntándolo todo, el hijo menor the younger son got together everything, se fue lejos a una provincia apartada, set off for a distant country, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. and there he squandered all the wealth living wildly. Y cuando todo lo hubo malgastado, After he had spent everything, vino una gran hambre en aquella provincia there was a severe hunger in that country, y comenzó a faltarle. and he began to be in need. Y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, So he went, and a person from that citizen got to him, el cual envió a su hacienda who sent him para que apacentase cerdos. so he could go and feed the pigs. Dele un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. Puede tomar su lugar. You can all take your seats. Esta es una palabra que nos va a tocar. This is a word that's going to touch us. Vamos a salir restaurados de este lugar. Todo el mundo tome su lugar. We're going to come out restored out of this Quiero nadie place. caminando. Quiero empezar I want to start tocando algunos puntos muy importantes by pointing out a few points, very important que points, tienen que ver con la historia que acabamos de leer. that has to do with the story that we just read. Quiero que entienda I want you to understand que esta historia that this story nos habla de un padre y sus hijos. speaks about the father and his sons. Sabe que en ocasiones You know that on occasions tratamos de relacionar we try to relate this esta historia story con personas que no conocen de Dios, with people that don't know God, con inconversos. with unbelievers. Pero esta historia But this story no está hablando de inconversos. is not speaking about the unbelievers. Esta historia está hablando de hijos. This story is speaking about children, sons. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? How many sons are in this place? Dije, ¿cuántos hijos hay en este I lugar? said, how many sons are in this place? Usted y yo somos hijos. You and I are sons. Entonces, esta historia So this story está hablando de nosotros los hijos. is speaking about us as children. ¿Alguien dice amén a eso? Someone is saying amen to this? Pero esta historia también habla de una separación. But also the story speaks about a separation. Dice que el hijo se aleja de su padre. It said that the son went away from his father. Hay una separación. There was a separation. Cuando la Biblia habla de When separación, the Bible speaks about separation, tiene que ver con el pecado. it has to do with sin. Porque lo único que nos puede alejar del Padre Because the only thing that could stray you from God, from the es Father, el pecado. it's sin. Dije, lo único que nos puede alejar del Padre Is that anything that could take you away from the Father es el pecado. is sin. Yo vengo a hablarle a los hijos en esta And I tarde came to speak to all the children today porque en ocasiones because on occasions los hijos también the fallamos. children also fail. No vengo a hablarle a gente religiosa el día de hoy. I did not come to speak to religious people. Vengo a hablarle a gente real. I came to speak to real people. Vengo a hablarle a los hijos de Dios. The children of God. En ocasiones On occasions los hijos también fallamos. the children also fail. Eclesiastés 7:20 dice así: Ecclesiastes 7:20 says, ciertamente no hay hombre justo en la tierra indeed there is no one on earth that is righteous, que haga el bien y nunca peque. who does good and never fails. En otras palabras, todos pecamos. In other words, we all sin. De una forma u otra,
todos le fallamos a Dios. One way or another, we all fail to God. Yo no sé usted, pero yo en ocasiones le fallo a Dios. I don't know about you, but sometimes on occasions I ¿Habrá fail alguien to que se God. puede identificar con esta palabra? Can someone identify themselves with this En word? ocasiones le fallamos a nuestro Dios. In occasions we fail to our God. Pero escuche esto. But listen to this. Esta es una revelación bien tremenda. This is a tremendous revelation. Dice la palabra The word says que el Hijo that the Son se separó del Padre got away from the Father y se fue lejos and went far away a una provincia apartada. to a providence somewhere far away. Otra versión dice Another version says que se fue a otro país. that he went to another country. En inglés, si usted lo lee, dice que se fue a otro país. If you read it in English, it says went to another country. Otro país Another country me habla de otro reino. speaks to me about another kingdom. Yo no sé cuántos captaron eso en I el don't know how many espíritu. you capture this in your spirit. Otro país Another country me habla de otro reino. speaks to me about another kingdom. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que hay hijos That there are children que están viviendo en el reino equivocado that are living in the wrong kingdom porque se han separado del Padre. because they went away from the Father. Fíjese qué tremendo. Look how tremendous. Hay hijos There's sons que sí son hijos de Dios, that yes, they're sons of God, pero están viviendo en el reino equivocado but they're living in the wrong kingdom por causa de su pecado. due to their sin. Fíjese qué importante es saber esto, Look how important it is to know this. que usted y yo That you and I, nos convertimos en hijos de Dios we become children of God cuando aceptamos al Señor Jesucristo. when we accept the Lord Jesus. ¿Cuántos han aceptado al Señor Jesús en su corazón? How many of you have accepted the Lord Jesus in your heart? Dije, ¿cuántos han aceptado? Alguien tiene que levantar su I mano. said some who accepted the Lord Jesus. Si usted ha aceptado al Señor Jesús If you accepted the Lord Jesus como su Salvador, as your Savior, usted es un hijo de Dios. you're a son of God. Dije, usted es un hijo de Dios. I say you're a son of God. Y como hijos de Dios, And as children of God, dice la Biblia, the Bible says que fuimos trasladados that we were translated del reino de las tinieblas from the kingdom of al darkness reino de luz. to the kingdom of Alguien dele un light. aplauso al Señor. So I'm going to give a round of applause to the Lord. Pero lo tremendo But the tremendous es que hay hijos that there are sons que por causa de su pecado that due to their sins son trasladados de nuevo al reino de las tinieblas. just transferred back to the kingdom of the darkness. Fíjese cómo el hijo pródigo Look how the prodigal son llegó a esa situación. came to that situation. Llegó por su pecado. He came due to his sin. El pecado tiene la habilidad The sin has the ability de trasladarnos al reino de las to tinieblas. transfer to the kingdom of darkness. Y todo hijo And all the sons que es trasladado al reino de las that are tinieblas transferred to the kingdom of darkness termina sucio, end up filthy, termina sin zapatos, end up with no footwear, termina con hambre. end up hungry. Esa era la condición del hijo pródigo That was the condition of the prodigal cuando son estaba en el reino equivocado. when he was in the wrong kingdom. Sucio Dirty porque cuidaba cerdos, because he took care of the pigs. trabajaba cuidando cerdos. He worked taking care of the pigs. Sus vestiduras se le habían ensuciado, Their clothes became dirty. quedó sin zapatos He came without shoes y tenía hambre. and he was hungry. Dice la palabra que deseaba The word says that he desired comerse aún la comida que le daban a los cerdos, to eat even the food that they would give to the pigs. pero ni esa comida le daban. But not even the food would give it to him. ¿Sabe qué significa esto? You know what this means? Que el ser humano That the human being tiene un área, has an area es el área espiritual, that is a spiritual area que nada de esta tierra lo puede llenar. that nothing on this earth can fit. Hay una área dentro de There is nosotros an area inside of que us solamente el Espíritu Santo la puede that llenar. only the Holy Spirit could fit. Hay una área dentro de nosotros There is an area inside que of solo us. el poder de Dios la puede llenar. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor Jesús. So I'm going to give a round of applause to the Lord. Pero cuando nos alejamos de Dios But when we astray from God por causa de nuestro pecado, due to our sin, terminamos sucios, we end up filthy, sin calzado without footwear, y con hambre. and hungry. Toda persona Every person que está en un pecado continuo that is in a continuous sin termina en esta situación. end up with this situation. Y el Señor me decía, me ministraba, And the Lord would tell me and minister to me que hay gente that there is people viviendo en esta condición, living in this condition, aunque son hijos de Dios. even if they're son of God.
Yo vengo a hablar las cosas claras el día de hoy. I came to speak clear things today. Escuche, somos hijos de Dios Listen, we are son of God, y debemos de estar en el reino de Dios. and we need to be in the kingdom of God. En su reino lo tenemos todo. In His kingdom, we have everything. Dije, en su reino lo tenemos todo. I said, in His kingdom, we have La everything. basura de este mundo no la The necesitamos. trash from this world, we don't En need su it. reino lo tenemos todo. Alguien In- dice amén a eso. In His kingdom, we have everything. Someone say, Como amen. hijos de Dios, As children of tenemos God, que habitar, morar en su reino. we need to dwell in His kingdom. Y no le estoy hablando, hermano, de fallar, porque todos fallamos, I'm not speaking about failing because we all fail. todos pecamos, todos caemos. We all sin, we all fall. Lo que le estoy hablando What I'm speaking es de estar en un pecado continuo, is that being in a continuous sin, acostumbrarnos al pecado, just doing sins constantly, estar fallándole a Dios continuamente, failing Him constantly, estar en un pecado. being in a sin, Eso that te traslada translates you al reino de las tinieblas. to the kingdom of darkness. Pero escuche esto, But listen to this. mi parte favorita My favorite part de esta historia about this story no es la parte donde el hijo falla, is not where the son fails, porque todos fallamos. because we all fail. Mi parte favorita My favorite part es cuando dice la palabra is when the word says que el hijo volvió en sí. that the son came back. Alguien va a volver en sí en esta tarde. Someone will come back today. El versículo 17 dice así: Verse 17 says, y volviendo en sí dijo, and he came back to his sense and ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? said, how many of my father's hired servants have food and spare? Y yo aquí perezco de And hambre. here I'm starving to death. Me levantaré e iré a mi padre I will set up and go back to my father y le diré, Padre, and say to him, Father, he pecado contra el cielo y contra ti. I have sinned against heaven and against you. Escúcheme bien, Listen well. nadie No one puede salir de las garras del pecado could come out of sin hasta que no vuelva en sí. until they come back to sense. Nadie puede salir de las garras del enemigo No one can come out of the enemy hasta que no hay un genuino arrepentimiento. until there's a genuine repentance. Cuando el hijo pródigo When the prodigal son empieza a hablarse a sí mismo, starts to speak to himself, cuando él empieza a hablarse a sí mismo, when he starts to speak to cuando himself, vuelve en sí when he comes back to sense, y cuando dice, iré a casa de mi he padre says, I will go to my father's house y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. and I will tell him, Father, I have sinned against you and the heavens. Ahí el hijo pródigo You're the prodigal son estaba experimentando un genuino arrepentimiento. was experiencing a genuine repentance. ¿Cuántos le dan gloria al Señor I'm Jesucristo? going to give glory to Lord Jesus. No podemos escapar de las garras del pecado We're going to go away from sin si no hay un genuino arrepentimiento. if there's not a genuine repentance. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? You know the problem of today is Que la iglesia practica el remordimiento, that the church practice reproach, pero no el but arrepentimiento. not repentment. Practicamos el remordimiento. We practice reproach. ¿Qué es el remordimiento? What is this? Sentirte mal It's to feel bad por lo que hiciste, of what you did, pero no cambiar. but not to change it. ¿Cuánta gente no tenemos acá todos los servicios? How many people we don't have here every service? Se sienten mal, lloran, They feel bad, they cry, pasan al frente, they come up forward, se les salen las lágrimas they cry, y dicen, Señor, and perdóname. they say, Lord, forgive me. Pero la realidad de las cosas But in reality, es que salen de acá is that they leave y here salen a la misma situación. and they go back to the same situation. ¿Por qué? Why? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Because there's not a genuine repentance. Estamos viviendo lo que se llama un remordimiento. We're leaving what they call just a Nos resentment. sentimos mal, We feel bad, pero no hay un cambio. but there's no change. No es suficiente sentirte mal. It's not sufficient just Tiene to que feel haber bad. un cambio en tu vida. Alguien dele un aplauso al There Señor. needs to be a change in your life. Dije, tiene que haber un cambio. I said there needs to be a change. El arrepentimiento verdadero A true repentance tiene que ver con cambiar. has to do with change.
Yo creo en un Dios que sigue cambiando personas. I believe in the God that still is changing Dije, yo people. creo en un Dios que sigue transformando vidas. I said I believe in the God that still is Jesús transforming sigue lives. vivo, aleluya, y Jesus sigue is still transformando alive, las vidas. and He's continuing to transform ¿Habrá the alguien en este lugar que en realidad ha recibido un cambio en su vida? lives. Is there someone here that truly has received Ah, yo no sé transformation usted, in their pero yo life? ya no soy el mismo de I don't know antes. about you, but I'm not the same as I Dije, was yo no before. sé usted, pero yo ya no soy el mismo de I said, I don't know antes. about you, I'm not the same as before. Era un alcohólico, un drogadicto. I was an alcoholic, a drag addict, Ahora el Señor me ha cambiado. but now the Lord has changed me. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? How many can say the Vamos a darle same? un aplauso al Señor Jesús. Let's give a round of applause to the Lord Jesus. Lo importante no es que falló. The thing is that it's not that you failed. Lo importante es que se arrepintió. The important thing is that you repent. Tu historia cambia cuando te arrepientes. Hoy yo Your vengo a story hablarle changes a when you alguien. repent. I came to speak to Dije, someone tu today. historia cambia cuando te arrepientes. Say your story changes when you repent. ¿Quieres seguir en el pecado? You want to continue in sin? Tu historia no va a cambiar. Your story is not going to change. Pero si hoy te arrepientes, But if today you repent, tu historia tendrá un antes y un después. your story will have a before and an end. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Oh, my soul worships you, Jesus. Hay hijos There's children. que son hijos. There are children. Yo voy a entrar aquí, porque no todo mundo es hijo. Because not everyone are children, are sons. Todos somos creación de Dios. We're all creation of God. Pero aquellos que recibieron a Jesús But those who receive Jesus, son hijos de Dios. they're sons of Jesus, of God. Y no importa And it doesn't matter qué tan lejos te vayas en el pecado, how far you go into sin, sigues siendo un hijo de Dios. you continue to be a son of God. Puedes andar en el otro reino, You can be in the other kingdom, pero aún eres hijo de Dios, but you're still a son of God porque creíste en el Señor Jesús. because you believed in the Lord Jesus. El versículo 20 dice así: Verse 20 y says, levantándose vino a su padre, so he got up and went to his father. y cuando aún estaba lejos, While he was still far away, lo vio su padre, his father saw him y fue movido a misericordia, and filled with compassion. y corrió And he ran y se echó sobre su cuello and threw hands around his arms y le besó. and kissed him. Este versículo me habla del amor del Padre. This verse speaks to me about the love of the Father. Yo digo, el Padre no es igual que los hombres. I said the Father is not as humans. El Padre no es igual que los hombres. He's not the same as men. El Padre lo estaba esperando. The Father was waiting for him. Tengo que decir esto, I have to say this. pero la religión nos enseñó But religion has taught us que cuando le fallamos a Dios, that when we fail God, Dios está enojado con nosotros. God is mad at us. Y este no es el caso. And this is not the case. Aun cuando le fallamos a Dios, Even when we fail God, Dios está esperándonos con los brazos abiertos. God is waiting with open arms. Porque Él es un Padre y nos ama. Alguien dice amén a Because eso. He is a Father and loves us. Can someone say amen? La religión nos dijo, si le fallas a Dios, Dios te va a destruir. The religion told us if you fail to God, God will Si le destroy you. fallas a Dios, If you fail God, Dios está enojado contigo. God is angry on you. Y la realidad de la Biblia And the reality of the Bible es que Dios es un Padre amoroso. that God is a Father, Un loving Padre Father, que ama a sus a hijos. Father that loves His children, Un Padre que aunque a fallemos, Father even though we fail, no nos reprocha nuestros errores. He's not reproach our sins. La religión The religion te pone muchos peros. puts you a lot of stacks, a lot of Y el stumbles. Padre solamente te recibe. But the Father only receives you. El amor del Padre. The love of the Father. Alguien que pueda entender el amor del Padre. Can someone understand the love of the Father? Me llama mucho la atención And it calls my attention que el Hijo decía: that the Son would say, Padre, Father, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called your son. Pero si analizamos las cosas, But if we analyze this thing, no es el Padre it's not the Father el del problema, sino el Hijo. with the problem, but the Son. El Hijo decía: ya no soy digno. The Son would say, I'm not worthy. Porque cuando fallamos así nos sentimos. Because when we fail, that's how we feel. Yo no sé cuántos han fallado acá. I don't know how many of you have failed here. Cuando caemos así nos sentimos. When we fall, that's how we feel. Y nos atrevemos a decirle a Dios: Señor, ya no soy digno. And we even tell the Lord, we're not worthy. Solamente acéptame. Just accept me.
Pero usted es hijo de Dios. But you're a children of God. You're a son Dije, of usted God. es hijo de Dios. I say you're a son of God. Habrá un hijo en esta tarde que le pueda dar gracias al Is Padre. there a son here that could give thanks to the Father? Llegó He came a la casa del Padre to his father's house, y el Padre lo estaba esperando. and the Father was waiting for him. Corrió, He ran, lo abrazó, embraced him, lo besó. kissed him, Y me llama mucho la respuesta, me llama la atención la and respuesta it del catches the Padre. attention of the response of the Father. El versículo 22 Verse 22 dice: says, pero el Padre dijo a sus siervos: but the Father said to his servants, sacad el mejor vestido quick, bring the best robe y vestidle, and put it on him. y poned un anillo en su mano Put a ring on his y finger calzado en sus pies. and sandals on his feet. Restauración total. Total Come on, where's the music? restoration. Restauración total. Total restoration. Escúcheme bien. Listen well. ¿Qué prendas le dio el Padre al Hijo? What kind of clothing did he give to his Número son? uno, Number one, le puso un vestido. he robes him with the new dresses, Le puso un vestido. new garments. Venía con vestiduras sucias. He came with filthy garments, Venía con vestidos rotos. with the tore up garments. ¿Sabe qué representa eso? You know what this represents? Representa el pecado. It represents sin. No podemos llegar al cielo con vestiduras rotas. We cannot go to the heavens and come with torn No podemos garments. llegar al cielo con vestiduras sucias. We cannot go to the heavens and have dirty garments. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Me llama la atención. It calls my attention. Escucha esto. Listen to this. Que el Hijo That the son llegó a la casa del Padre went to his father's house, y el Padre lo estaba esperando. and the father was waiting for him. Y cuando el Padre lo mira, And when the father sees him, el Padre corrió the father ran y lo abrazó and hugged him y lo besó. and kissed him. Ahora entienda esto. Now understand this. Escuche, Listen, el Hijo the son, en ese momento at that moment, todavía estaba sucio. he was still filthy. Venía de cuidar cerdos. He came from taking care of the pigs. Venía sucio. He was filthy, dirty. Venía oliendo mal. He even had a bad smell. Pero al Padre no le importó. But the father didn't care. El Padre salió y lo abrazó. The father came out and embraced El him. Padre lo besó. The father kissed him. ¿Qué representa esto? What does this represent? Que cuando llegamos a Dios, That when we come to God, así con todo y nuestro pecado, Dios nos recibe. even with our sin, that God receives us. Ay, 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 yo no sé si alguien me está I don't entendiendo. know if someone understands Dije, me. con todo y pecado Dios te recibe. With all your sins, God will ¿Sabes lo receive que hace la religión? you. You know what religion La does? religión te dice, te tienes que limpiar primero. It tells you need to be cleansed first. Dios te dice, no, mi hijo, yo te amo. God tells you, no, son, I love you. Yo no sé, pero yo me imagino la historia. I don't know about you, but I imagine the story. Y miro al hijo sucio, And I see the son all dirty, oliendo mal. with a bad smell. Y al padre no le importó. And the father didn't care. Lo aceptó como venía. He accepted just how he came. ¿Sabe cuál es el error de mucha You gente? know what the mistake of a lot of people Que is? primero se quieren limpiar de su pecado y luego arrimarse al Padre. Is that first they want to cleanse from their sin and then get near to God. Te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. No tenemos la habilidad We don't have the ability de limpiarnos nosotros mismos. to cleanse ourselves. Es el Padre quien te va a limpiar. It is the Father who's going to cleanse you. Dije, es el Padre quien te va a vestir. I said it's the Father who is going to dress you. Alguien puede darle un aplauso al Can Señor. someone give a round of applause to the Lord? Número uno, Number one, lo viste. he dresses him. Sacad el mejor vestido Get out the best robe y vestidle. and dress him. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. That is the job of the Holy Spirit. Él es quien nos viste He is the one who dresses us y vestidle. and dresses. ¿Qué representa el vestido? What does the robe represent? Representa la salvación. It represents salvation. Escuche bien. Listen well. El pecado Sin tiene la habilidad has the ability o pone en riesgo or puts at risk nuestra salvación. our salvation. ¿De qué sirve, hermano, What is it worth haber conocido al Señor Jesús? to know the Lord Jesus? Pasar un tiempo
años spend some time, some years, o una vida or maybe a life en una iglesia in a church, y al final perdernos and at the end we get lost por causa del pecado. due to the sin. Hay gente que está jugando con el pecado There's people that are playing with sin, y lo que no sabe es que no tiene la vida asegurada. and what they don't know is that their life is not assured. Nadie sabe Nobody knows el día que el Señor lo va a llamar a su presencia. the day the Lord will call you to His presence. Ni yo sé, ni usted sabe. I don't know, you don't know, Nadie sabe. no one knows. Y muchos así nos atrevemos a estar jugando con el pecado. And many of us dare to play with sin. Y la realidad de las cosas And the reality of things es que el pecado pone en riesgo nuestra salvación. is that sin put at risk your salvation. ¿Qué tal si en una de esas veces que estás pecando Dios te llama a su What presencia? happens in one of those sins? God calls you. to His ¿Dónde va a presence. quedar tu alma? Where is your soul going to end up? Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. It's going to be like an opening eye. Vas a open and shut. despertar ya sea en los brazos del maestro You're going to wake up maybe in the arms of o the puedes Father, despertar en el infierno. or you can wake up in hell. Hay un infierno real que la iglesia ha dejado de predicarlo. There is a hell that is real that church Pero el has stopped infierno es preaching. real, iglesia. The hell No is real, podemos church. estar jugando con el We pecado. cannot be playing with sin. Cuando jugamos con el pecado ponemos nuestra salvación en riesgo. When we play with sin, we put our salvation at risk. Pero me llama la atención como el Padre viene, But it calls my attention how the Father comes, lo abraza, lo besa embraces him and kisses him, y le pone vestidos nuevos. and puts him a new robe. Me habla de salvación. Speaks to me about salvation. Isaías 61:10 dice así: Isaiah 61:10 says, en gran manera me gozaré en Jehová. I delight greatly in the Lord. Mi alma se alegrará en mi Dios, My soul rejoices in my God. porque me vistió con vestiduras de For salvación. He has clothed me with garments Alguien of dele un salvation. aplauso al Señor. Can someone give a round of applause to the Lord? Lo primero que Dios va a restaurar en esta tarde es nuestra salvación. The first thing that God is going to restore is No our hay salvation. nada más importante que la salvación. There's nothing more important than your salvation. Usted puede hacer lo que quiera, You can do whatever you want, pero si no eres salvo, ¿de qué nos va a servir? but if you're not saved, what is it worth for? La vida es como una prueba, hermano. Life is just like a trial. Lo importante es llegar al cielo, The important thing is to reach the heavens, llegar a su presencia. is to go to His presence. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Dios restaura nuestra salvación. God restores our salvation. Lo primero que Dios quiere hacer es restaurar nuestra salvación. The first thing that He wants to do is to restore our salvation. Pero me llama la atención la segunda prenda que el Padre le da. But it calls my attention the second thing that the Father gives to him. Le da un anillo. Gives him a ring. El anillo me habla de autoridad, The ring represents authority, pero también me habla de una posición. but also of a position. Posición de hijo. A position of a son. Posición de hijo. Position of a son. El hijo le decía al Padre: The son would tell the Father, no soy digno. I'm not worthy. Pero el Padre le puso un anillo. But the Father gave him a ring. Le estaba dando la autoridad He was giving him authority de hijo. of a son. Hay gente acá que ha perdido su anillo. There's people here that lost the ring. Han perdido su identidad. They have lost their identity. Son hijos sin anillo. There's sons without no ring. Unos en el reino equivocado Some in the wrong kingdom. y otros caminando sin anillo. And others walking without a ring. No saben quiénes son en Dios. They don't know who they are in God. Caminan sin anillo, sin autoridad, They walk without a ring, without sin authority, posición, sin identidad. without position, without identity. Y cuando usted no tiene identidad, el diablo viene y hace lo que le da la gana con usted. And when you don't have identity, the enemy comes and does whatever he wants with you. Porque el que tiene identidad se para en su posición de hijo Because the one who has authority stands up y and le dice al diablo: diablo, tú conmigo no vas a and jugar. tells the enemy, you're not going to play Le with dice me. al pecado: pecado, tú conmigo no vas a It tells jugar. the sin, you're not going to play with Porque me. yo tengo autoridad, tengo anillo, soy un hijo de un rey. Alguien dice amén a eso. Can someone say amen to Dios this? quiere restaurarte tu identidad. God wants to restore your identity. Solo los hijos cargan el anillo del Padre. Only the sons carry the ring of the Father.
Y lo tercero And thirdly, que le da that he gives them. Le da calzado, le pone calzado en sus pies. Give us new sandals, new footwear. El calzado se usa para caminar. Footwear are used to walk. Simbólicamente Symbolically, está hablando de una relación. it speaks about a relationship. Lo tercero que el Padre restaura The third thing is the Father restores es nuestra relación con Él. is our relationship with Him. El pecado Sin puede destruir tu relación con Dios. can destroy your relationship with God. Alguien no me está escuchando en esta Someone's not tarde. paying attention. Dije, el pecado puede destruir tu relación con I Dios. say sin can destroy relationship No with puedes God. jugar con el pecado. You cannot play with sin. Me llama la atención que el Padre And it calls my attention to how the Father le pone calzado. puts new sandals. Esto me dice que no tenía calzado. This tells me that he didn't have anything on Llegó his feet, descalzo that he came barefoot porque no tenía relación con el Padre. because he didn't have a relationship with the Father. ¿Y cuántos hijos no hay así en este tiempo? And how many sons they're not like this at this time? Que son cristianos, son hijos. That they're Christian, they're sons. Vienen a la iglesia, They come to church. levantan las manos, They raise their hands. pero no hay relación con Dios. But there's no relationship with God. Nunca oran, They never pray. nunca se encierran en el cuarto They never close down in their room y hablan con el Señor. and speaks with the Lord. ¿Por qué? Why? Porque el pecado destruyó Because sin destroyed su relación con el Padre. their relationship with the Father. Y sin relación no hay nada, hermano. And without relation, there's nothing. Todo fluye de una relación. Everything flows with a relationship. Dije, todo fluye de una I said everything relación flows with a relationship con el Padre. with the Father. Cuando no hay relación, When there's no relationship, no hay presencia. there's no presence. Y cuando no hay presencia, And when there's no presence, el hombre the man empieza a volverse a su vieja naturaleza. starts going back to their old habits. Porque el hombre fue diseñado Because men were designed para estar en la presencia de Dios. to be in the presence of God. Cuando el hombre se sale de la presencia, When men are straight from God, el from viejo the hombre presence, empieza a resucitar. the old man starts to resurrect. Pero cuando usted está en la presencia, But when you're in the presence, me habla de relación con el it Padre. speaks to me with a relationship Todas with the las Father. cosas funcionan para bien. All the things work for good. Usted se levanta y se da cuenta que se puede controlar. You get up and you realize you could control yourself. El que está fuera de la presencia no puede ni controlarse a él The mismo. one that is outside of the presence, he cannot control himself Porque no hay relación. because there's no relationship. Es tremendo como el pecado How tremendous how sin ha logrado destruir la relación de muchos can destroy the relationship of many con el Padre. with the Father. Por eso hay tantos hijos descarriados. That's where there's so many sons that are astray. Perdieron la comunión con el Padre. They lost the communion with the Father. Usted como hijo de Dios You as children of God tiene que valorar esa relación. have to value that relationship. Es la relación más importante. It is the most important relationship. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Es bonito tener amistades, It is beautiful to have friendship, relación con una friends, persona. a relationship with a person. Es bonito convivir, It is beautiful to have fellowship, pero nadie puede reemplazar but no one can replace la relación que usted tiene con el Padre. the relationship that you have with the Father. Porque la relación más importante Because the most important relationship es la relación que usted tiene con Dios. is the one that you have with God. Es cuando usted está solas con el Señor. It's when you're alone with the Lord, Cuando nadie te ve. when no one sees you, Cuando usted se hinca en su cuarto when your knee to bow down, y empieza a hablar con el Señor. and you begin to speak with the Lord, Y usted sabe que el Señor lo está escuchando. and you know the Lord is listening to you. Yo le he enseñado a mis hijos I have taught my children que la oración that prayer no solo es hablar, sino oír. is not just speaking, but go. Esto no se trata de encerrarte y estar hablando. It's not just about talking. Una relación tiene que ser de ambas partes. A relation has to be from both Esto parts. se trata de entrar en tu lugar secreto This is going to your secret place y empezar a hablar con and Dios. begin to speak with Pero God. se trata de callarte y escuchar lo que Él te tiene que decir. But also you need to be quiet and listen to what Porque you el have to que say. no calla nunca cambia. Because whoever doesn't just shut up, Dije, el que no calla nunca cambia. if you don't stop speaking, you're not Hay going to gente que solo habla y habla y habla y Dios quiere corregirte.
wants to correct Dios quiere alinearte. God wants to align Dios you. quiere He dirigirte. wants to direct you. Pero como no le das tiempo para que Él hable, Since you give him space for him to speak, no te das cuenta en los errores en los cuales estás. you don't realize the errors that you are in. Necesitamos gente de relación, We need people of relationship. gente que ame a Dios, People that love God. gente que tenga una relación con Él. People that have a relationship with Oh, him. hay una unción de restauración en esta tarde. There's anointing of restoration. Dije, hay una unción de restauración en esta I said tarde. there's anointing of restoration today. Dios va a restaurar tres cosas. God's going to restore three things. Primero, tu salvación, First, your salvation. tu posición como hijo Your position as a son. y tu relación con Él. And your relationship with him. Restauración total. Total restoration. Quiero que se ponga en sus pies, I want you iglesia. to stand up on your feet, church. La presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. La mayor robo soto rababacándala. Dendo robo soto maya aquí amandararabasiama. Vengo a hablarle solo a gente valiente. I only came to speak to brave people. Gente valiente. People that are brave. No gente religiosa Not religious people. que piensa que todo lo que hace lo hace bien. That think that everything they do Que it piensa good. que no falla, que no cae. That they think that they don't fail, that they Todos don't stumble. fallamos, hermano. We all fail, my brothers. Todos cometemos errores. We all fail. We all make mistakes. Todos le hemos fallado a Dios. We all have failed God. Yo quiero orar por usted And I want to pray for you. para que el Señor restaure su vida completamente. So the Lord could restore completely your life. Le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. No hay nada